meeting is being recorded. Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. De nueva cuenta, estamos con ustedes transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en nuestra plataforma 4B TV, el programa Crónica Histórica. Híjole, de veras, siempre es un lujo para nosotros recibir aquí en el programa en vivo a nuestro queridísimo amigo Arnulfo Estrada Ramírez. Arnulfo es el cronista oficial de Ensenada. También, pues obviamente su formación científica es de oceanología, es oceanólogo. Trabajó como investigador en el Instituto de Oceanografía de la Secretaría de Marina. Es el principal y el único rescatista del idioma quiligua en Baja California. Amigos, amigas, un súper trabajo. Esto es una referencia a lo que ha hecho Arnulfo Estrada con este idioma, que desafortunadamente ya nada más queda uno o dos parlantes por ahí. Y también, pues, nuestro queridísimo colaborador de Cuatro Vientos. Y el día de hoy, Arnulfo, como cada 15 días, nos hace una presentación de un personaje histórico, o luego a veces también hablamos de la crónica natural, cuando estamos hablando de la fauna y de la flora de nuestra queridísima península de Baja California. Y bueno, Arnulfo Estrada, bienvenido este lunes 26 de septiembre a tu programa. Te agradezco, como siempre, tú lo sabes, el que estés con nosotros y compartas tu conocimiento tan especializado y tan admirado, mi estimado Arnulfo. Un abrazo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muchas gracias. Pues de nuevo, compartiendo con ustedes algunos de las cosas que ya estaban pendientes. Por cierto, esto ya lo hemos platicado. Hemos estado platicando sobre la cultura de quiligua y abordamos en programas anteriores un personaje también clave en la cultura de los quiligua, que fue Trinidad Ochoa Espinosa. Por cierto, hermano del personaje que hoy vamos a tratar, que es Cruz Ochoa Espinosa. Este personaje, creo yo, que fue uno de los más importantes en cuanto a la cultura, que nos dejó además un legado muy vasto en cierto sentido, porque pues con él también, cuando él muere, se va buena parte de su cultura, de su lengua, porque él era un gran conocedor. Cruz Ochoa Espinosa para mí fue el último capitán, jefe, de manera tradicional, que era elegido por ese pueblo con sus características antiguas, tradicionales, que eran conocer la lengua, interés por su comunidad. Y Cruz Ochoa forma parte también de un legado familiar, porque antes que él, su abuelo fue jefe de los quiligua, su padre fue jefe de los quiligua también, y sus ancestros siguieron esa línea paralela también a otro linaje que compartieron ellos en Arroyo de León, que son los Espinosa. El quiligua que representaba a Cruz Ochoa venía de un linaje de una región diferente a la que hoy ocupan en Arroyo de León, que era el Arroyo Grande. Ellos decían Chihuilotay, Arroyo Grande en su lengua. Este sitio lo abandonaron alrededor de 1860. Por problemas, se dice que por problemas de falta de agua y esos recursos, pero es probable también que haya estado combinado la inseguridad que había, entonces el despojo de tierras que ya era evidente en esta región. Entonces probablemente ellos también fueron empujados a abandonar la región y se vinieron con sus hermanos de Arroyo de León, que es el otro linaje, los Espinosa. Y comparten esa región, incluyendo la misma jefatura hasta Cruz, con el otro linaje en Arroyo de León. Pero ahí están desde 1860 aproximadamente. También Cruz, siendo de otro linaje, yo considero que hablaban una variante del quiligua diferente a los Espinosa, aunque en ese sentido no se ha profundizado, no se ha trabajado, pero la misma Leonor Farló, con la que he trabajado más de 25 años en su lengua, decía que Cruz y su familia completa, porque todos eran hablantes quiligua,
ya que pertenecían a una generación que todos hablaban Quiligua y conocían el pueblo, su cultura. Decía que los Ochurte hablaban un lenguaje muy político, muy avanzado, y se entiende que lo que dice Leonor, porque yo considero que sí hablaban efectivamente un lenguaje tal vez más puro. En ese sentido hay que investigar más puro, más aislado, que como fueron los Ochurte de Arroyo Grande. Entonces, hay falta de investigación en ese sentido. Si hay un poco de tiempo, nos metemos un poco, porque tengo material de los dos lados, de los dos linajes. Entonces, si hay tiempo, exploramos esa parte, a ver qué tan cierto sea eso. Pero bueno, el personaje de hoy es un personaje pues, ligado a su cultura, gran conocedor, y fue el último capitán nombrado, como mencionaba, en forma tradicional. Pues desafortunadamente por su edad, porque él no sintió el apoyo suficiente, renunció, como vamos a ver más adelante, renuncia a su cargo, y nace otra forma de gobierno después de su renuncia. Pero Cruz Ochurte fue un gran jefe, muy respetado, y a él se le debe precisamente haber conseguido lo que hoy tienen los Quiligua, esa región, esas tierras que por tanto tiempo luchó. Si gusta, tengo una serie de fotografías donde describo parte de esto que estamos platicando, de este personaje. Yo titulé esta plática Cruz Ochurte Espinosa, el legendario capitán Quiligua, por las razones que mencioné hace unos momentos. Vamos a ver la siguiente. Bueno, Cruz Ochurte Espinosa, él nació en 1919 y muere 80 años después, en 1998, en Ensenada. Y así, en grandes rasgos, salvo para detallar un poco más adelante, fue el último capitán tradicional. Él tenía el dominio de su cultura y su lengua. Además, era muy socorrido como informante por lingüistas, por historiadores, por antropólogos o gente interesada en esta cultura, inclusive políticos para acercarse a este grupo étnico. Y él dejó bastante material, bueno, suficiente para describir cómo era Cruz Ochurte en su vida, en su legado. Vamos a la siguiente. Dice, él decía, aquí nací en este aguaje. Él le llamaba Jiñalja, según él, Jiñal es algo así como espuma, él decía, es una palabra parecida a la espuma, entonces sería agua espumosa. Ahí en el sitio donde él está parado, decía, aquí nací un 3 de mayo de 1919. Y dice que se llama Cruz porque nació precisamente el día de Santa Cruz. Y ese lugar exactamente está en el corazón del actual sitio conocido como Arroyo de León, Chuhuilo, en Mitay, en Quiligua. Y ese aguaje se supone que hace años que ya se secó, pero él ahí creció sus primeros años. Decía que llegaron a ese lugar hacía más de 100 años. Y yo ubico alrededor de 1860 cuando ellos llegan a Arroyo de León. Pues un sitio interesante y ahí él nos muestra a Cruz cómo era cuando él era pequeño. Vamos a ver la siguiente. Su familia, bueno, esa fotografía se tomó en 1926. Ahí esa fotografía es precisamente de Jiñalja. Está tomada. Están sus hermanos, está su mamá en la parte del medio, sostiene a su única hermana, que se llamaba Seferina, ella es su mamá, María se llamaba su mamá. Ella era una mezcla de Pai Pai, Coal y Quiligua. Y su papá se llamó Silverio Ochurte por el lado del linaje Ochurte, de Arroyo Grande. La que sostiene a un niño con una gorra del lado
izquierdo, de mi lado izquierdo en este caso, ella era su tía, y quien tiene sus brazos es precisamente Trinidad Schurter Espinosa. Él nació en 1922, y Cruz Schurter, el personaje que hoy tratamos, es el que le sigue. Ese niño que está ahí entre las dos mujeres, ese es Cruz Schurter Espinosa, tiene aproximadamente 6 años en ese tiempo, 5 o 6 años. En ese tiempo se cambian ellos a otro lugar que se llamó La Parra. Ellos no tenían tierra propia, bueno, un lugar propio, un rancho, una ranchería propia, como ellos vivían antes en familias. Entonces se cambia a La Parra, que precisamente se la pasa un tío que no tenía familia. Y en ese tiempo es cuando se van a vivir a otro lugar. Y ahí crecen todo el tiempo, ahí se pasan toda su vida. De espaldas está uno de sus hermanos. Él tuvo 6 hermanos. Creo que el que está de espaldas es Jorge o Rodolfo, no estoy muy seguro. Pero del lado derecho está Teodoro, ese de Corra, volteando hacia la cámara. Es Teodoro. Están afuera de su casa tradicional, precisamente. Y debe ser ahí La Parra. Es una fotografía interesante, la única que se conoce de la familia así en general. Pero pues ya faltaban por hacer todavía José. José nace varios años después, no está en la fotografía, y hay otro personaje que no está, o es Rodolfo o es Jorge, no estoy muy seguro. Pero esa fotografía nos retrata muy bien a la familia, cómo estaban antes. ¿Se sabe de quién es la fotografía, Arnulfo? ¿Quién tomó esta foto? Es de Pedro el Mix. Pedro el Mix, seguramente Davis, un fotógrafo que andaba en ese tiempo, la tomó. Pero en ese tiempo Pedro el Mix, un antropólogo norteamericano, que hizo la primer gran obra y lo publicó en forma de libro, de los Quiligua. Él rescató una gran cantidad de su cultura, de sus mitos, de sus costumbres, y a él se le debe precisamente el conocimiento mayor que hay del antiguo Quiligua. Estamos hablando de 1926, 25, él lo publica hasta los 30 el libro, pero es una gran obra que consultamos los que nos interesa la cultura Quiligua como un documento primario, el de Pedro el Mix. Y esa fotografía de esa época. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Según él, cuando dice que tenían 5 años cuando se van, lo que mencionaste en esa fotografía, se van a vivir a La Parra, que era la propiedad de su tío Emiliano Schurter, que Emiliano Schurter no tiene familia, entonces le dice a su hermano, pues véngase a mi rancho, La Parra, y ahí se pasan desde niños, ahí viven toda su vida, casi aislados en buena parte por muchos años, porque decía Cruz que su papá no los dejaba salir, porque si salían a otro lugar eran maltratados, no eran bien vistos los Quiligua, o cualquier indígena de la región no era bien visto. Entonces él temía por su vida, como efectivamente uno de sus hermanos pierde la vida por una acusación de robo de un toro. Uno de los Meli, por cierto, le da un balazo a Jorge y lo mata. Bueno, no lo mata por la bala, sino que se desangra porque le pega en la pierna. Entonces él decía frecuentemente, no vayan no salgan de aquí, o lo menos que se pueda, porque van a ser maltratados. Y tenía razón. Por eso se criaron y crecieron en esta ranchería que está en la parte superior. Todavía esa fotografía, así la conocí, la tomé en 1989. Todo era de forma tradicional, la casa de ramas, esa en primer término, como abajo, el tío ese, Emiliano o Schurter, ese que le hereda la tierra, y está Emiliano afuera de una casa tradicional, en la
la más antigua que en forma de domo, igual le decían. Esa es la manera tradicional. Pero ya la parte de arriba, ya las casas con los mismos materiales, pero ya en forma de dos aguas. Así es como yo conocía La Parra en 1989. Cuando fallece Seferina en 1993, queman la casa, toda la casa y lo que había ahí, la queman y se mudan ahí cercano a otro lugar, pero ya con materiales, ya mezcla de materiales tradicionales con más modernos. Entonces, abandonan ese estilo de casa a la muerte, porque cada vez que moría un integrante de la familia, se quemaba la casa, se destruía o se enterraba todas sus pertenencias y se cambiaban de lugar para... Pues era una tradición... La forma como honraban a sus difuntos. Así, eso era una tradición fúnebre que ellos tenían. Muy bien. Bueno, decían que ahí crecieron, que eran muy contentos, decía, porque pues, era una zona aislada, relativamente, un poco como 2 kilómetros lejana del centro de Arroyo de León, y rancherías muy distantes entre una y otra. Entonces, esa era la forma que vivieron, y por supuesto, pues conservaron su cultura más pura, su lengua, no se diga, porque todos los integrantes hablaron la lengua como primera lengua, ya que Cruz y sus hermanos la aprendieron ya grandes, cuando tuvieron que ir a trabajar a un rancho, porque ellos se empleaban en los ranchos de los ganaderos vecinos. Vamos a ver la siguiente. Y bueno, esos son sus ancestros más inmediatos. José Espinosa tomó el cargo, era abuelo de Cruz, tomó el cargo que heredó a la muerte de Luciano Espinosa. Luciano Espinosa fue un jefe muy conocido en la época de Juárez, por cierto. En pleno juarismo se le da nombramiento a Luciano, al papá de José, y hay un documento donde se le nombra en la época de Juárez oficialmente al papá de él, a Luciano Espinosa, en San Quintín, un nombramiento que se fechó en 1863, muy interesante ese documento. Pero a la muerte de Luciano Espinosa, que es en 1898, toma el cargo su hijo, José Espinosa. Y José Espinosa estaba casado con Tomasa. Tomasa Cañedo era mezclada con Coal, Huil, decía Trini, Cuero Duro de Santa Catarina, y Pai Pai. Y cuando se casa con José Espinosa, de la línea del linaje Espinosa de Arroyo de León, tienen varios hijos. Y ahí Tomasa decía, Cruz, él la recordaba, una persona muy activa que siempre andaba recogiendo alimentos del monte y lo llevaba. Ella era así como la matriarca cultural de ese grupo, porque a ella se le debe que se conservaran muchas costumbres. Ella era partera y su actividad como partera le heredan a sus hijas, unas hijas que fallecen acá en San Telmo hace pocos años. Y ella era también partera muy efectiva, porque me tocó saber de operaciones como partera serias, de que en aquel tiempo yo no explico cómo sobrevivieron con esas operaciones tan riesgosas, ¿no? Pero lo hacen a base de brebajes y de hierbas que ellas conocían muy bien. Y Tomasa Cañedo fue un personaje, el más antiguo que yo ubico, cultural, muy interesante, que hereda sus conocimientos a las nuevas generaciones, donde ya la otra generación pues, es Cruz Uchurte y esa generación que convivió con él. Bueno, como capitán, José le hereda el cargo al papá bueno, se lo hereda a otra persona, que es Braulio Espinosa, que era de la línea del linaje de José. Pero Braulio Espinosa ejerce el cargo durante varios años, pero en ese tiempo Cruz Uchurte es precisamente nombrado por la autoridad civil como nuevo jefe, pero a la par
está también está Braulio Espinosa. Entonces, hay cierto conflicto de herencia por la parte de jefes entre los dos linajes, porque los dos linajes siempre conservaron esas características propias de cada uno de ellos. Entonces, convivieron mucho tiempo, pero conservaron características propias. Entre ellas, el mando, que precisamente lo toma Cruz, y Cruz tiene un poder reconocido por la autoridad civil, e inclusive Cruz llega hasta el mismo presidente de la República de México, bueno, la República, que es Luis Echeverría Álvarez, y es a partir de sus gestiones cuando se consigue el territorio que actualmente gozan los Quiliguas. Esos son los antecedentes inmediatos de Cruz como parte cultural, como parte de la herencia como jefe que él recibe. Vamos a ver tremendos antecedentes, lo que estás diciendo. ¿Estas fotografías de qué año serán? ¿Tienes algún dato? Esa es esa de principio del siglo pasado, la de José, y la del lado derecho, que es una fotografía, esa la tomó en 1926 Davis, un fotógrafo que acompañó a algunos historiadores de aquella época. Davis toma esa fotografía y la conserva precisamente Leonor Farlow. Es la abuela. Ella muere en 1944 y se hace un ritual tradicional en su muerte. Está sepultada en el panteón del Tepi, no mal recuerdo, una área que era antigua de los Quiliguas, que es despojada en 1969 por un grupo que pide permiso de Sonora, por cierto, con descendencia mayo y yaqui. Ellos piden permiso para que su ganado pastara, pero con el tiempo terminan siendo los dueños de un gran territorio que es precisamente el Tepi, que da en ese territorio, y ahí se hace un ejido mucho más grande, 71,000 hectáreas, que el mismo Quiligua. Entonces pierden de esa manera el territorio. Por eso Cruz decía que habían sido históricamente despejados una y otra vez. Y sus gestiones ante Luis Echeverría pues permiten que se recupere parte de su territorio antiguo, pero según Cruz, el territorio más valioso fue despojado, porque actualmente la tierra que posee pues, tiene muy poco cultivable, dice que un 1%, la mayoría son cerros, son cañadas, que claro, tienen otro tipo de riqueza, entre ellos la minería y la parte paisajística, etnobotánica, etcétera, pero es un lugar muy accidentado el territorio de los actuales Quiliguas. También, entre sus recursos también ahora han instalado aerogeneradores para producir energía eléctrica. Tiene valor en otro sentido. Y también vamos a ver más adelante una fotografía donde se ve el otro recurso del que actualmente dependen en su gran mayoría los Quiliguas, que es la palmilla. La exposición es el que le llaman el oro verde, precisamente. Okay. La siguiente fotografía. Decía Cruz que su primer trabajo fue en el rancho Melin, precisamente en la Sierra San Pedro Mártir. Él decía que trabajó algunos años, creo que 5 años, entre 5 y 9 años me decía, y ganaba 2 pesos diarios. Entonces decía, pues ahí no progresé, hasta que se entera que otros paisanos de él, indígenas, eran los que de alguna manera arriaban la borregada que tenían los españoles acá en Rosarito. Y se fue a trabajar con ellos, y dice que al principio ganaba 2 pesos, y luego le fueron aumentando hasta ganar 10 pesos a los siguientes 2 años. Entonces dice que ahí le fue muy bien. Fue borreguero por 14 años. Al principio él no sabía español, requería de asistencia para traducir cuando empezó a trabajar con los Meli, porque él no salía de su comunidad hasta que tuvo 14 años, que es cuando se va a trabajar a Rancho Meli.
Y bueno, mencionaba también que su abuelo y su padre también fueron capitanes de los Quiligua. Él fue nombrado en 1960 por la autoridad civil y 25 años después renuncia por no tener, según su documento de renuncia, que está firmado por él, por no tener el apoyo suficiente, porque ya había invasiones, había, a él ya era, no lo apoyaba mucho su pueblo, su grupo. Entonces eso él lo cansó y había hecho muchas gestiones antes, sobre todo para recuperar su ancestral tierra. Y él le interesaba su cultura mucho, pues, también le interesaba su lengua, pero como ninguno de su familia tuvo hijos, no se transmitió su lengua a sus hijos, a las siguientes generaciones, y tampoco les interesaba en aquel tiempo a los Quiligua, a los pocos Quiligua que no habían abandonado la zona y quedaron en Arroyo de León. Los que quedaron ahí y que nunca abandonaron, hablaban su lengua y conocían su cultura, como fue la última familia que habló el Quiligua en forma cotidiana. Al fallecimiento de hace 2 años de Hipólita, pues se rompe esa tradición y ella y su hijo hablaron la lengua, fueron los últimos hablantes como familia que usaron la lengua como primer medio de comunicación en su casa. Pero ya los actuales Quiliguas son 3 que dominan la lengua y que vivieron de esa manera, y 2 más que están por ahí, o 3, en Santa Catarina, que abandonaron ese lugar hace más de 50 años, pero que hablaron su lengua cuando eran pequeños. Se supone que ellos 2 de Santa Catarina lo hablan, y otro más que está en Valle de Guadalupe, que también ya es una persona mayor. Se supone que está entre 5 y 6 hablantes, pero 3 que usan todavía la lengua en forma cotidiana cuando se ven, porque son diferentes familias. A Cruz le interesaba mucho eso, pero decía, pues es que nos oyen hablar los chicos y nos dicen, ¿están hablando en chino o qué? Entonces, según él, se avergonzaba la gente de que le hablaran la lengua. Por eso, cuando iban a la escuela, no se hablaba, prohibido hablar la lengua. Ellos no fueron a la escuela, ninguno de los hablantes fue a la escuela, incluyendo Leonor Farló. Leonor Farló aprendió a leer ya grande, ya dice que le aprendió la Biblia, pero nunca fue a la escuela. Entonces, por supuesto, pues la lengua ella no lo escribía, porque ninguno escribía. Todavía Leonor lee, pero no escribe. Entonces, ahí nos apoyamos en ese sentido mucho. Pues esa es la visión de este personaje en sus inicios como trabajador, ¿verdad? Como empleado, y ya después se desempeña cuidando ranchos. Cuando yo lo conocí todavía trabajaba aquí en Cuatro Milpas. Él cuidó un rancho ahí sus últimos años, y luego se vino a Ensenada, donde sus últimos 2 años aquí vive ahí en la parte la parte que se llevó el arroyo La Munguía en 1978. Ahí vive con su esposa sus últimos 2 años en la casa en un cuartito que le prestaban. Y ahí estuvimos trabajando esos 2 últimos años de su vida, hasta que él fallece en esa casa. Vamos a la siguiente. Él se casa en 1967, en junio, con Margarita Rodríguez Amarillas. Ella era descendiente de indios mayos de Sonora, pero desde muy chica se vino con un grupo de buzos. Sus hermanos eran buzos de Abulón, se vino a la península y llegan primero a La Paz, y ahí donde ella nace La Paz, pero sus hermanos eran mayores, venían de Sonora. Ahí nace en La Paz y se viene a trabajar a Baja California, y conoce a Cruz. Ya era una persona ya mayor cuando lo conoce y se casan. Bueno, antes dice que se juntaban, era su forma de casarse. Y con ella vive sus últimos años hasta que fallece él, aquí en la colonia Munguía.
y ella queda finalmente sola. 2 años o 4 años después fallece ella y queda aquí en Ensenada. Pero Cruz Ochurte es sepultado en Arroyo de León. Ok. Como él quería que ser sepultado en un panteón, después donde estuvo la familia, sus ancestros, en La Parra. Un panteón difícil de hacer un hoyo porque es puro granito. Pero ahí se pasaron un día y una noche completito haciendo el hoyo para que él fuera sepultado ahí. Sus restos. Ok. Sí, pero ahí está con su mamá, con su papá, sus hermanos. Gran parte de su familia está en ese panteón. Ya un panteón ya poco usado, era algo así como usado por un linaje. Así es. Ahí hay panteones donde los linajes tienen sus... Como de cuántas generaciones hay, Arnulfo, cuántas generaciones de restos. Pues lo que pasa es que recordemos que un tiempo los quiliguas se quemaban. Entonces cuando eso se deja de hacer, ya se empiezan a sepultarse en cuerpo presente. Y estamos hablando de finales de 1800, principios de 1900. Ahí hay alrededor de unas 30, yo conté 30 tumbas más o menos en ese panteón. Pero ya sepultados en la forma, una mezcla de tradición con las costumbres recientes, ¿verdad? Ya occidental. Sí, ya no se quemaban como antes, se quemaban los cuerpos, que hacían una ceremonia que duraba 3 días y era un ritual. Todavía Cruz, cuando fallece en noviembre de 1997, su hermano Teodoro convoca a la comunidad y ahí está su cuerpo en la iglesia. Les dice, pues, esa ceremonia que voy a ahora dirigir, hace 60 años que no se hace. Y llama a Leonor Farlow para que ella haga la traducción, porque él habla en quiligua. Ya no hay entonces hablantes ahí, algunos que otros hablantes nada, ya grandes. Entonces le dice que la traductora va a ser Eleonor y un asistente que se llamó Josefina, una primera hermana que vivía con los Pai Pai. Hablaba Pai Pai, pero Quiligua entendía, pero no hablaba Quiligua. Le dice, ella va a hacer el corte de pelo a los parientes más cercanos de él para que ese mechón de pelo se deposite en un trapo o un lienzo como un objeto en la parte de los hombros, a un lado de la cabeza del difunto, para que se vaya con ellos y lo acompañen en su largo viaje. Y también para que ellos sean los más recordados, como eran los más apreciados por el difunto en vida, ¿verdad? Entonces le corta el pelo a algunas personas y también llama a sus asistentes para que traigan de afuera brasas y hacen un brasero con algunas hierbas que él pide que corten en la noche alrededor. Les pide como tres hierbas diferentes, entre ellas para hacer saumerio. Entonces, entre ellas trementina, de pino, les pide salvia, romero, solo encuentran salvia, porque era noche, y le traen la salvia, hacen el ahumado, el saumerio, y llama a los niños, a los jóvenes niños y niñas, para que se ahumen, para que ese humo se lo lleven al cuerpo y que no sueñen al difunto, que no sueñen jamás, porque la costumbre de los yumanos es diferente a los mesoamericanos. El mesoamericano se le convive con ellos después de fallecidos muchos años, pero en el caso de los yumanos no, es todo lo contrario. Se hace esa ceremonia para que el difunto ya nadie quiera saber nada de él, que ya se vaya, que no esté aquí ya en presencia, incluso en el recuerdo. Entonces, esas son las ceremonias para que se olvide. Oye, permíteme preguntarte a ti, porque con lo que has estado diciendo y lo que nos has estado narrando en otros programas,
Está sonando ahí, creo que está muy alto por ahí el volumen de tu computadora, porque te está viciando. A ver, ¿está bien? Creo que, a ver, sí, ya dejo. A ver, ¿se escucha bien ahora? Sí, ya le bajé. Ya, sí, lo que pasa ¿Está es que mejor? estaba entrando. Yo ahora tengo al revés, más poco. Oye, Arnulfo, ellos, esta forma de vivir juntos, sí, y luego la forma como eran enterrados, nos hacen pensar que en realidad no profesaban y no profesan una religión occidental como la católica, no son protestantes, o sí lo son y hacen algún tipo de combinación entre sus costumbres y lo que les dicen los nuevos ritos religiosos católicos o protestantes. Bueno, anterior a la llegada de los misioneros, no, su religión eran otros, sus creencias, sus mitos, sí tenían, su dios era Matipá, que era el creador de todas las cosas. De hecho, en los mitos de la creación se menciona al creador, no un dios, pero era equivalente, porque dios en quiligua es Maikuyak, que es Maikuyak, es una palabra compuesta, Maikuyak. Que es cielo, que vive, el que vive en el cielo, arriba. Entonces, pero ¿es el Dios católico, es el Dios protestante o es el Dios natural de ellos? El natural, Maikuyak es el Dios de ellos, pero el creador no fue Maikuyak. El creador de todo fue Matipá, que Matipá es Mat, es tierra, y Pa, gente, es gente tierra. El creador de todo el universo, de las cosas. Hay en los mitos cómo se fue creando el mundo de acuerdo a Matipá. Entonces, antes que llegaran los españoles, los misioneros, ellos tenían claro que tenían sus dioses, su creador, y un creador que explicaba muy bien la naturaleza que los rodeaba. Le daban una explicación a qué parte de la naturaleza, cómo fue creado, y tenían, alrededor de esos también tenían fábulas, cuentos, porque esos personajes eran importantes para ellos. Arnulfo, eso requiere también un programa especial, porque creo que eso es algo de lo que no se sabe, o se sabe casi nada por parte de la inmensa mayoría de los mestizos y obviamente pues de todos los demás habitantes del planeta, porque son de las pocas cosas que conocemos, o al menos personas como yo. Y mira, más o menos me ha interesado el tema, pero esto me gustaría que lo trataras específicamente en un programa especial. Sí, cómo no, es un buen tema. ¿No? Su religión. Yo la pregunta que te hacía es si en este caso, por ejemplo, el caso de Cruz y de su esposa, porque dices que fueron enterrados de una manera diferente a como tradicionalmente lo hacían, y hay una combinación del entierro occidental y sus tradiciones. Yo te preguntaba si en este momento o con estas generaciones, estas últimas generaciones, son católicas, se ven influenciadas por alguna religión occidental o no. Una buena parte es protestante, una buena parte de los que digo. Inclusive la iglesia que se construyó, la construcción más llamativa e imponente en Arroyo León por muchos años fue la iglesia católica, pero nunca se ejerció, no se ejerció en forma, no sé actualmente si lo hacen, pero esa iglesia por muchos años, más de 30 años, no se usó para hacer sus misas católicas. Ahí, en el tiempo que yo los conocí, era más grande el grupo de la línea protestante. Y ellos sí, incluso uno de ellos, pastor, en ese tiempo se casó con Aquiligua. Y era el dominante de aquel tiempo. Pero sé que ahora hay más protestantes que católicos. Pero sí, como en todos los grupos indígenas, hay religiones diferentes. Protestantes y católicos. Okay. Y en Catarina hay otro grupo diferente a ellos. Pero sí se ejercen ambos.
En Catarina, ¿quién entró? ¿Qué iglesia entró? Es una iglesia que es de origen, ahorita no recuerdo, eh, Oriental. 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 Sí, oriental, sí. No Budismo, recuerdo el término que... brahmanismo. Bueno, sí, es oriental, ok, pero también tiene un templo grande que es el católico, es el más grande de la comunidad. ok, Eh, ok. Muy pero bien. sí, ¿no? Tiene la libertad de ejercer cualquier religión, no hay problema en ese sentido. No hay grandes problemas entre ellos por eso. Pero pues antes no había nada de eso. Claro, sí, no. Precisamente un grupo en 1840 destruye la misión de Santa Catarina. La última misión que hubo en esta zona fue la Santa Catarina y es destruida precisamente en protesta porque no querían religión alguna, porque irrumpía en su cultura, les alejaba a su familia y se inconforman con los padres que no los trataron muy bien, que eran los dominicos, y queman la iglesia, la misión de Santa Catarina, y fueron precisamente quiliguas la mayoría que destruyen esa misión. Y ahí hay algunos muertos religiosos, pero antes que esa habían también destruido la misión de acá de Guadalupe, la misión de Nuestra Señora de Sí, Guadalupe. también. Esa fue la anterior, pero también fueron grupos indígenas que se inconformaron, aunque habían sido aliados originalmente de los mismos misioneros, se inconformaron por el Por maltrato los que malos había tratos. de los misioneros a su gente. Entonces, eso termina la misión. Afortunadamente, por eso se conservan las lenguas yumanas en esta parte del norte, porque todo el territorio de la península se extinguieron y fue en gran medida por la erupción Por la erupción de de la las iglesia. órdenes religiosas, porque acabaron con epidemias. Precisamente en estos días doné yo una parte de un cráneo de un indígena, seguramente Cochimí, que encontré en el anterior huracán, muy parecido al que acaba de pasar en septiembre. Ese huracán se llamó Lisa en 1946, hace 46 años que hubo ese huracán, y desenterró un panteón que no se conocía, donde ese huracán, la corriente fue tan grande que desenterró una fosa común, donde se veía que eh, cadáveres en diferente posición, por eso digo que era una fosa común, sin saber nosotros que era un panteón. Hasta 35 años después supe que era un panteón que no se conocía, por un arqueólogo que está trabajando o trabajó ahí en esa zona. Pero sin querer descubrimos un panteón que no se conocía hace 46 años por ese huracán. De grupos nativos del Baja California Sur. Sí, de grupos, el San Fernando Vilecatá era el límite de los yumanos, Quiligua y Cochimí. Los Cochimí, ok. Y ahí desenterró muchos huesos que yo recogí, varios, y conservé esa parte del cráneo que doné hace 3 días a Lina, por ser una parte de la historia de ese lugar, y probablemente saqué algo de genética, ¿no? Por si a quién perteneció. Claro. Pero no, seguramente era de origen cochimí o yumano, porque se ve que como había muchas epidemias en el tiempo, que extinguieron, por cierto, a grandes poblaciones de las epidemias que trajeron los religiosos, Claro. los exploradores. Entonces, tiene que ver todo esto con eso que estamos platicando, la extinción de los grupos. En gran medida se debe a las órdenes religiosas que trajeron enfermedades que no tenían defensa a los nativos. Entonces pierden cultura, pueblos, se extingue en gran parte todo el territorio de la Baja California, de la península, con excepción de los norteños, que son los que destruyen las misiones, y precisamente yo atribuyo a esa acción que todavía se conserve la lengua, la cultura, y se hable de esos grupos diferentes, ¿verdad? Pero bien, es vamos a retomar. por la osadía de acabar con la religión que les tenía sometidos y maltratados, ¿no?
Y fundamentalmente estamos hablando de los dominicos, ¿no? Dominicos, que fue una orden que trató mal a los nativos, debo decirlo. Así es. No De las más así destructivas. los jesuitas, incluso Los la franciscanos. temprana presencia de los franciscanos, que solamente fundaron una misión, que es precisamente San Fernando Belicatá, donde encontré esos huesos, que había huesos por todos lados, que descubrió ese huracán. Y me recordó mucho, por eso me animé a donar ¿Ese cráneo? esa parte de cráneo, porque lo conservé 46 años, pero no conservé un cráneo completo de otra persona que, pues, Pues qué no había interesante. INA, Ojalá, entonces digo al director, no ojalá el había INA. Instituto Nacional de Antropología e Historia se dedique a hacer un estudio específico de esos restos para conocer si pertenecen precisamente ya definitivamente a un grupo nativo de la península Así es, y conocer importante. de las causas de la muerte de tantas personas ahí, ¿no? Tantos Por restos. eso lo doné, y tiene 3 dientes todavía, entonces puede Debe ser ser sujeto la de edad, muchos, después de terminar la edad, y claro. algo de genética. Ahora hay mucha investigación sobre ese campo, entonces hay oportunidad de sacar buenos datos. Muy bien. Pues aquí vamos de nueva cuenta, mi Vamos estimado a la siguiente. Adolfo. Vamos de nueva cuenta. Entonces ahora te voy a mostrar, esta fue la última que vimos, en donde aparece Cruz con su esposa, con Margarita. Sí, Margarita, la Y le siguiente. seguimos entonces ahora con este. Bueno, mencionaba que él en sus gestiones con el mismo presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, obtiene ese territorio que actualmente tiene Esquiligua, que Desarrollo de León y alrededor son 26.910 hectáreas que él obtiene. Pues como ven la fotografía, la de arriba se ve ese paisaje que a mí me encanta, que no creo que esté ahorita así, porque cuando tomé esa fotografía no había explotación de palmilla. De la palmilla. Ahora le llaman a esa palmilla, esa que domina ahí, esa planta que domina, esa con largas hojas, es la palmilla, que ahora le llaman el oro verde, por lo que el precio que alcanza la tonelada de este recurso, y del cual los actuales Quiligua dependen económicamente en gran medida. Ese valioso recurso se llamó palmilla, que por cierto Cruz no estaba de acuerdo, y lo decía, ¿por qué? En que se explotara, porque decía que la palmilla llama al agua, llama a la lluvia, entonces no estaba de acuerdo. Pues esa es una fotografía que a mí me gusta mucho, la de arriba, y así se ve en general. Es un terreno accidentado. Ahí abajo se ve una alameda, hay una ranchería por ahí, ahí cercano a La Parra, en la cañón de La Parra, donde vivieron los Quiligua. Así se miraba de la casa de los Ochurte de La Parra. Ahí se miraba esa cañada arriba. La que vimos hace rato, esa. Como exactamente, pues ese es un territorio de grandes riquezas naturales, entre la minería, los recursos botánicos, los recursos ahora del viento para conseguir energía eléctrica. Pues eso es lo que obtuvo Cruz, un poco tierra cultivable, pero claro, mencionaba otros recursos que son muy importantes también. Y ahí están los Quiligua, ahí están distribuidos en rancherías, en la comunidad principal, que es Arroyo de León. Este es su hábitat natural ahora. Ese es su hábitat natural en general. Okay. Así se ve casi todo su territorio. Paisajísticamente es muy bueno. Y le mencionaba la renuncia que él tiene por motivos, principalmente porque dice él en esa renuncia que pues no tenía el apoyo suficiente de su grupo étnico, y también él no soportaba las invasiones frecuentes que había en la tierra, pues que él le constaba que se había perdido gran parte del territorio del Tepi por la invasión de gente ajena a la comunidad, y pierden ahí sus mejores tierras, el lugar donde ellos iban a piñonar, que era un lugar mítico, tradicional, culturalmente, un lugar donde iban cada fin de verano a recolectar el piñón, esa valiosa semilla, y generaba también en el alrededor del piñonar
las fiestas tradicionales donde se reunían todos los indígenas invitados, Quiligua, y aparte los hermanos lingüísticos de Pai Pai y Cucapá, para venir a celebrar esa fiesta y la recolección del piñón y otras semillas. Entre otras cosas, decía que también él era una persona ya que estaba cansado, que tenía algunos problemas de salud y que imposibilitaban un mejor desempeño de su trabajo como capitán. Y renuncia el 3 de noviembre de 1986, 25 años después de haber ejercido como jefe tradicional. Y ahí se rompe, entonces él había tenido 2 años en un nombramiento que se llamó jefe supremo, pero un nombramiento ya que era equivalente a jefe, a capitán, pero era un formato ya mestizo de fuera, porque había en muchos lugares del país había ese nombramiento a los jefes tradicionales pero ya con otro término. Y él renuncia por eso a ese cargo. Ese cargo, claro. Y es nombrado después de su renuncia, es nombrado por la comunidad otro personaje que es hablante de la lengua, todavía vive, se llama Leandro Matorral Espinosa, y es nombrado porque él era de los pocos hablantes que había, pero nunca ejerció. Entonces, pues no, yo por eso digo que le atribuyo a que el último jefe tradicional fue Cruz Ochurte, porque Leandro Matorral ya no lo respetaron, no sé, él decía que no lo respetaban. Entonces no ejerció el cargo que le habían otorgado después de la renuncia de Cruz. Pero ya estaba en todo su apogeo la autoridad ejidal. Entonces el comisariado ejidal ya es, a partir de la renuncia de Cruz, la máxima autoridad de su comunidad. Se pierde entonces con Cruz ese poder que tenían los jefes antes que él y de él mismo. Y termina una forma tradicional de gobierno, de ejercer un cargo en una comunidad. Como en todas las demás comunidades también yumanas, todavía en cierta forma la hay en otras comunidades, pero en el caso Quiligua, la autoridad es ejidal. Okay. Vamos a ver. Hay algunas fotografías para concluir con este tema de Cruz Ochurte. Está en la fotografía con su hermano, que había perdido la vista por cataratas. Esa es Trinidad. Cruz está a un lado, trajeados porque los habían preparado entonces Trini y Cruz usaban el pelo largo y barba. Cuando son aceptados para ser operado a Trinidad de sus cataratas, porque 7 años no vio, quedó prácticamente ciego, entonces andaba con un bastón, decía, caminando a tientas. Veía una luz pequeña por ahí, pero no le ayudaba mucho. Entonces viene un grupo altruista de California, de médicos, y alguien le dice, pues allá está consultando en Nueva Trinidad este grupo, dice que si alguien tenía problemas con la vista, y una prima de Trini le dice, sí, mi primo está allá en la sierra, en La Parra, pero no hay camino. Y lo dice, usted díganos dónde, traemos un carro para ir. Y dice, llévenos, y lo llevó. Efectivamente llegan con Trinidad y lo saludan, le dicen, venimos de tal lugar y queremos ver qué problemas tienes. Ya lo revisan, dicen, tú tienes cataratas, no ves, pero tus ojos tienen mucha vida. Si quieres te operamos. Y dice, ¿tú dices cuándo? Dice, inmediatamente, sí, cuando ustedes digan, yo me acepto. Y dice, aquí estamos en un mes máximo. Dice que estaban en 15 días, ya fueron por él. Fueron por él, se lo llevaron, lo prepararon y lo acompaña su hermano y lo operan en California, en un hospital. Lo operan, ahí está operado del lado derecho, está con un ojo todavía vendado y listo, está en la casa de la familia que los atendió allá. Y aquí ya está de regreso.
Y ya de regreso, creo que es un lugar por ahí en la sierra, debe ser, yo creo que es el Álamo, donde hay una pista de aterrizaje. Llega Trini ya con sus lentes, que se usó toda su vida, y su hermano los trae la avioneta hasta Arroyo de León, o cercano a Arroyo de León. Muy bien. Y esa es una historia que ya conté de esta manera Sí, hace 15 ya días. pasado, de Trinidad Ochurte, el último cantante de todo el sentido, así es, tradicional de los Quiligua, un personajazo con el que empezamos a trabajar la lengua. Y ahí está, en esa fotografía, con el entonces gobernador Eligio Méndez Esquivel, despidiendo a Trini y a Cruz en Mexicali, despidiéndolo para que le fuera bien. Ahí Trini no ve, tiene lentes, pero él todavía tiene cataratas. Se va a operar a Los Ángeles y ya él regresa, como vimos en la fotografía anterior, regresa, pero era un personaje que atraía, que tenía poder, pues, y aquí lo está su recibe el hermano. gobernador y le da las buenas para que le vaya bien. Y ahí está la persona que el contacto. No nos dejaban desde que cuando llegaron a la línea, que a dónde iban porque no tenían permiso, no tenían pasaporte, pero los altruistas estos de Médicos del Aire le consiguen permisos y le dice, pero ¿para qué vas? Dice, no, que van a operar. Dice, a ver, y dice que lo revisaron con una lupa. No, pues dice, sí, adelante. Qué barbaridad. Adelante. Y pasaron. Evidente. Esa es la historia breve de este otro personaje. Donde y ahí hice otras fotografías. Cruz fue un conocedor de escultura. A él le tocó todavía la edad de piedra prácticamente. Le tocó en sus primeros años cazar con arco, como decía, y sabía hacer un arco como es, con sus características, ¿no? Había que templarlo con calor para que agarrara resistencia, que material para la flecha, para la punta, para el cordón que friccionaba para disparar. Y ahí está dando una muestra en Valle de Trinidad de cómo se usaba un arco que le había hecho especialmente. Por cierto, ese arco está en el Museo de San Pedro Mártir, que se llama, que precisamente tiene nombre en Quiligua, ese museo. Ahí está en su lado derecho mostrando cómo se hacía el fuego de una manera tradicional. Y sí, esa base tenía hoyitos abajo, era de pino, y la madera arriba era también de una madera dura. Y él estaba mostrando cómo se hacía fuego. Como Aquí está, mira, ¿quién está aquí? Ahí estoy yo. Estaba mostrando él en una plática que dimos aquí sobre el uso de las cañuelas, un juego tradicional muy interesante que tiene que ver con los astros, con los astros desde todo el juego. Tiene un significado, el número de puntos, el número de palos que se usan para el juego. Y es una dinámica interesante que estaba mostrándose ahí, ya no se juega, pero se estaba mostrando al público en Ensenada cómo se hacía ese juego y cuáles eran sus partes. Sí. Ya nos hiciste el favor también de explicarlo aquí. Así es. Aquí está con su esposa. Con Margarita, su esposa. Eran los Quiligua, eran los Ochurte, personajes muy altos. Claro. De arriba de 1,80, 1,85 de estatura, todos. Oye, esta es Norma Carvajal, ¿verdad? Norma Carvajal, estamos ahí, está un lingüista ahí que trabajó entonces en CONAFE y ahora está en el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que se llama José Carmen Díaz, del lado derecho. Estamos platicando y programando una etapa que se enseñó Quiligua a descendientes de Arroyo de León. Ese es 1996, a principios. Estamos platicando qué dinámica se va a seguir, qué grupos se formaron para enseñar el Quiligua, donde uno de los grupos lo encabezó por un tiempo Cruz Ochurte y el otro Leonor Farlow Espinosa, porque había, bueno, mencionaba que hay ciertas diferencias lingüísticas, étnicas, entonces formaron dos grupos, uno encabezado por el hablante de calidad, Cruz, y otro por el hablante Leonor. Y yo era el coordinador entonces de este grupo. Trabajamos 2 años. En aquel tiempo había inseguridad. Acuérdense que hubo asesinato de 19 personas acá en Sausal.
Sí. Y fue en ese tiempo, cuando estábamos trabajando, entonces llegó un momento que sentí mucha inseguridad y abandonamos para posteriormente retomarlo, si había condiciones, que nunca se dieron, 2 años después de haber empezado, un poquito menos, de haber empezado este programa. No se lograron hablantes porque era, Sí, se reunir interrumpió. a los grupos era muy difícil Claro. y lo hacemos cada 15 días. Entonces evaluábamos, yo como coordinador hacía las lecciones en, claro, en colaboración con los instructores hablantes, y hacemos lecciones para mostrarlas y para enseñarlas a los grupos. Pero pues, se avanzó muy poco en ese sentido, se abandonó el proyecto y se retomó mucho tiempo después en Ensenada, también con pocos resultados, porque pues, ya el equilibrio para muchos decían, ¿para qué? ¿Para qué equilibrio? ¿Con quién voy a hablar? Me decía una descendiente de León, no, mejor inglés, porque el inglés es más práctico. Entonces ahí me quedé convencido que mejor había que registrarlo, y le apostamos a registrarlo, escribirlo, publicar. Ese documento, el único que se obtuvo con 5 años de trabajo con Cruz Schurte, se hizo un primer manual con la intención precisamente de usarlo como un instructivo práctico para enseñar lo básico del Quiligua. Y ese lo publicamos en febrero de 1998, el año que fallece Cruz, en octubre, fallece Cruz. Entonces, pues él vio en vida ese libro, que por cierto ustedes lo tienen por ahí. Así es, claro. No sé si he hecho el Es un favor libro muy práctico de darnos con estos libros. dibujos, con lecciones cotidianas, un primer libro, una primera acercamiento a la escritura de Quiligua, que he ido mejorando con el tiempo. Pues ya hay otro libro mucho más amplio que es este, ¿no? Es este libro de cultura Quiligua. Es un libro ya Sí, claro. parecido en el formato de aquel primer libro, pero ya mucho más amplio, revisado, y claro que se sigue revisando porque Quiligua se va a seguir revisando su gramática, pues entendible porque no se escribía. Mi propuesta es la escritura del Quiligua, y claro que estoy siempre pensando que se puede mejorar. Si el español que tiene 1000 años se sigue Sí, reescribiendo, mejorando, pues con más el cambia, Quiligua tiene cambia. Son lenguas vivas, son lenguas vivas. o sea, hay investigación, hay manera de hacer otras cosas, y bueno, con eso doy por concluir esta plática, y pues agradezco la atención No, al contrario, mi a estimado tus Alfonso. audios, a la Prácticamente gente. ya nada más sería cosa de hablar de Leonor, ¿verdad? Claro que sí, hay cosas pendientes Para todavía ese sobre linaje eso. tan importantísimo para lo que queda, pues, de esta cultura, de estos grupos humanos que hace, ¿qué será? 2000, 3000 años ingresaron a la zona de la península, ¿no? ¿Sí? Se cree que el Quiligua, arroz de Quiligua evolucionó la familia, porque es interesante si ves un mapa de la gran familia, que son de entre 10 y 12 idiomas de Yumanos, están entre California, Arizona, Baja California y un pedacito de Sonora. Si ves tú el mapa y la densidad que hay de el acercamiento de esos grupos, están en Baja California, la mayor densidad en un área más pequeña. Y aquí el Quiligua es el más antiguo de esa gran familia, por eso se cree que tiene más arcaísmos, por eso se cree que la lengua los yumanos evolucionó alrededor de los Quiligua, porque también hay muchos arcaísmos que tiene la lengua, que se han ido perdiendo el significado durante el tiempo, y eso entre el Quiligua, por ejemplo, y el resto de su familia lingüística es el menos entendible. Por ejemplo, si habla un pai pai con un cucapá, se entiende algo, o con un cumiay, o con un grupo de allá del norte, Yavapaya, Supay, de allá de Arizona, pero cuando hablan con un Quiligua, no. Con un Quiligua ese no entiende casi nada. Salvo una que otra palabra de raíz, como pues, tierra, agua, que no cambia. Árbol, algún rasgo que cuando te cambias de un lugar a otro,
no evoluciona, queda ahí, se permanece el término. Entonces Quiligua tiene muchos arcaísmos. Por eso se cree que tiene algunos miles de años ese grupo en la región, ¿verdad? En esa región donde actualmente todavía conservan parte de su tierra, ¿verdad? Que es la zona intermontana, ¿verdad? Entre las dos sierras. Son los montañeses. La de San Pedro, ¿verdad? Sí, es el grupo más montañés de todos los de Baja California. Y eso a mí me atrajo precisamente para más aislado lo vi, para estudiar un poquito. Y por eso me metí en este asunto. Oye, Arnulfo, pues entonces ahí te llevas cuando menos dos temas más, ¿no? Leonor y por otro lado, pues, Leonor y los mitos, ¿no? hay muchos materiales. Hay cuentos que recientemente acabo de someter, porque hay un programa que tiene un investigador de botánica de la universidad, y me invitó para colaborar en la parte esta de cultura y de lengua, y les mandé unos cuentos que son inéditos y los van a publicar en forma folleto. También se va, en este año debe salir, se va a hacer con ilustraciones, y podremos practicar cuando salga ese material en un programa especial, donde hablemos de los cuentos, de qué significa para el Quiligua la naturaleza, lo que es las plantas, los animales, que formaba parte de su cultura, de su tradición. Estupendamente. Bueno, mi estimado Arnulfo, entonces nos estamos escuchando y viendo dentro de 15 días. Tú escoges finalmente el tema, nos avisas con mucho gusto y a darle, porque estas historias se conocen muy poco en Baja California, y imagínate en el resto del país. Entonces debe de ser una labor en la que Cuatro Vientos pues ha metido parte de una línea muy importante de su línea editorial, divulgar este conocimiento, mi estimado Arnulfo, y son pocas las personas que en México conocen muy a detalle estas historias de nuestras queridas, pero desafortunadamente, cultura en vía de extinción los humanos acá en Baja California, y pues prácticamente los últimos hablantes, ¿no? Los últimos hablantes. ¿Qué te parece si el siguiente terminamos con este grupo de personajes destacados con Leonor Farló? Estupendo, porque es hablante, porque ha aportado muchísimo para la cultura actual de los Quiligua. Y en un siguiente programa podemos hablar de los mitos, de los cuentos, de esto, de los dioses, de la creación del mundo, cómo miraban el mundo. Perfecto. Y hay material también con la posibilidad de que en el próximo programa a lo mejor se logra contactar y tener aquí también en el programa a Leonor, ¿no? Voy a ver si está por aquí, porque se la pasa en la sierra, Ensenada, depende del clima. En invierno se viene a Ensenada. Bueno, una parte, porque le dice que le cae mejor el invierno en la sierra. Pero ahí está entre la sierra y vamos a ver, ojalá pueda tener. Porque ya tiene más actividad, ya está el museo, ya están sus hijos, parte de sus hijos. Entonces, si está por aquí, me acomodo. Ojalá tengamos la oportunidad, Arnulfo. Si no, lo vamos a avisar de todas maneras. Muchísimas gracias, te agradecemos de nueva cuenta. Tú sabes, tu casa, tu programa, Crónica Histórica, la verdad es que es muy, muy interesante y muy loable lo que tú estás haciendo por estos grupos nativos. Y bueno, pues amigos, con eso cerramos las transmisiones el día de hoy. Nuestra programación en vivo fueron 2 programas. El primero, de seguro usted ya lo vio por ahí. Platicamos con los innombrables sobre el tema de Ayotzinapa, y ahora aquí con Arnulfo, nuestro queridísimo Arnulfo Estrada Ramírez, el cronista oficial de Ensenada, sobre pues este tema tan interesante de Cruz Ochura. Amigos, pásela muy bien, buen provecho y hasta el día de mañana. Muy amables por estar con nosotros. Gracias, Arnulfo. Que te bien. Hasta luego. Hasta luego.